Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. Ah, yo lo puedo decir, lo puedo poner de dos títulos. Dios quiere que seas pobre, pero en realidad el verdadero mensaje es, Dios quiere que tú pongas tu confianza en Él. ¿Verdad? Yo le voy a poner ahí, Dios quiere que seas pobre como título, porque es a los pobres a los que reciben el Evangelio, ¿verdad? Pero en realidad es solamente una forma de el título, o sea, para hacerlo llegar. No que Dios quiere que seas rico en cosas materiales aquí, no, espirituales. Ok, eso vamos a estudiar la palabra. Ah, Éxodos 23:11, pero el séptimo año lo dejarás, aquí hablando acerca de darle a los pobres, pero el séptimo año la dejarás descansar sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo y de los que ellos dejen, coman las bestias del campo, lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Levítico 19:10, tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero, yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 23:22, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. Los dejaréis para el pobre y para el forastero, yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 25:25. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posición, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Deuteronomio 15:11. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Primero de Samuel 2:8, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Job 29:12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Proverbios 13:7 y 8. Hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. El rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye amenazas. Proverbios 14:20. Aún por su vecino es odiado el pobre, pero son muchos los que aman al rico. Proverbios 18:23. El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. Proverbios 19:4. La riqueza añade muchos amigos, pero el pobre es separado de su amigo. Proverbios 28:27. El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Isaías 58:7. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Ezequiel 16:49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Sofonías 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Todo esto en el Antiguo Testamento en relación a cómo era parte de la ley, o sea, en la ley el Señor le dice al pueblo de Israel que es necesario cuidar del pobre, de la viuda, del huérfano. Eso como enseñanza para nosotros, de nosotros, ya no es tanto llevar el pan como en el pueblo de Israel, tiene que ser el pan espiritual. No que esté mal darle pan a una persona que no tiene que comer, no, pero es necesario el llevar el pan de vida. ¿Cuál es el pan de vida? El Evangelio, la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, ¿verdad? Entonces,
todo lo que es literal al pueblo de Israel para nosotros es espiritual. Entonces tenemos que llevar las buenas nuevas. Entonces, ¿qué pasó con estas personas que no ayudaban, que no le daban al pobre, al cojo, a Dios los castigaba? Dios los castigaba. Y fíjate cómo el Señor ah, elige a María para ser la madre de Jesús. Y fíjate lo que dice ella, inspirada por el Espíritu Santo en Lucas 1, del 39 al 55, dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos. La criatura saltó de gozo en mi vientre, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Fíjate cómo aquí sí es énfasis de que ella es bienaventurada porque creyó. Porque muchas personas, inclusive en esa generación, el mismo Zacarías dudó, no creyó que su esposa iba a tener un hijo. Entonces es por eso que el ángel le dice, no vas a poder hablar porque no creíste a lo que yo te dije. Ya cuando nació Juan el Bautista, entonces ya fue cuando él ya pudo hablar. Dice, entonces María dijo, inspirada por el Espíritu Santo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. La humilde, o sea, ¿quién era María? Nadie. O sea, no tenía posesiones. Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación en su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces se fijan cómo en el Antiguo Testamento se muestra en Deuteronomio el Señor cuando les da la ley, cuando les da los mandamientos, dice, cúmplanlos, dice, y serán van a ser bendecidos ustedes, sus hijos, sus nietos, hasta la tercera y cuarta generación, y todas sus posesiones. Pero si no cumplen la ley, dice, malditos serán ustedes, sus hijos, sus nietos, tercera, cuarta generación, y todo lo que tienen. Entonces ellos, cuando miraban a una persona quebrada que no tenía dinero, decían que era que porque no cumplían la ley, ¿verdad? Aunque en realidad eso era una sombra para nosotros, para la iglesia, ¿verdad? O sea, eso se dio la ley para hacernos ver que en realidad nada podemos hacer sin el Señor, porque somos carnales y la ley es espiritual. Entonces, ya una vez que está la ley y miramos, de hecho eso es lo que pasa en muchas de las congregaciones, por ejemplo en la Iglesia Católica, que se enseña que somos salvos por cumplir los 10 mandamientos. Ya no estamos bajo la ley. Entonces, como ya no estamos bajo la ley, es por eso que nadie los puede cumplir. Y como nadie los puede cumplir, es por eso que pues se predica, ¿no? Hermano, pues nadie es perfecto, solo Jesús, no se puede cumplir la ley. Y resulta que sí se puede, pero resulta que es espiritual.
es espiritual, no carnal. Pero para cumplir la ley espiritual tienes que recibir el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo es necesario que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. Es simple, es simple. No, pues yo lo creo, ok, sírvelo. Pero si quieres a Jesús y luego tener la mirada en el mundo, no funciona así. No funciona así. Tienes que anhelar a Jesús, seguir a Jesús y ser guiado por el Espíritu. No, no, oh, yo creo, Señor, y sigues en las cosas del mundo. No, eso no funciona así. Salmo 22, 26. En los salmos, David, la mayoría de los salmos son de David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe los salmos y en todos ellos hay profecía, ¿verdad? De cosas que iban a pasar. Salmo 22, 26. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. ¿Quién te da ese corazón? El Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Salmos 34, 6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Salmos 41, 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal, el Señor lo librará. Jesús dijo que todo lo que dieran a los pobres, está hablando, también dice a los niños, en este caso son los siervos de Dios. Todo lo que le den a mis siervos, a mis discípulos, hasta un vaso de agua que le den, nada de eso les quedará sin recompensa. Entonces dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Quién es el pobre? Todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios. Ahorita hay una necesidad grande en el Medio Oriente porque las personas que están siendo perseguidas a causa de Jesús están siendo expulsadas. Ahorita hay muchas, digamos en Siria, hay muchas personas que están en un lugar, o sea, viviendo en carpas, necesitan soporte de la iglesia, ¿verdad? Sí necesitan pan materialmente, pero también necesitan la palabra, ¿verdad? Entonces ya ahí el Señor manda a sus siervos, pero sí es necesario que también cooperemos con dinero, ¿verdad? Esto es para todos, a los mismos siervos de Dios también, de llevar y compartir pan, no solamente el espiritual, porque el espiritual llega. Nosotros con nuestras oraciones le pedimos al Señor y el Señor que sabe cómo está todo, el Señor provee el pan espiritual. Pero si nosotros que tenemos aquí, muy difícilmente se puede ser pobre en América, muy difícilmente. O sea, ya $10, aquí $20, que no es nada aquí en Estados Unidos, 10, $20. Ayuda mucho en Siria, ¿verdad? Porque hay muchos lugares. Yo te recomiendo, hay una organización, se llama Voz de los Mártires, está en inglés Voice of the Martyr. De hecho, yo puse uno para que lo mires ahí, así se llama voiceofthemartyr.com. A veces es una organización que lleva la palabra, pero también lleva asistencia. Yo ayer compartí algo de lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Chiapas, ¿verdad? De muchas personas, hermanos que fueron expulsados, ¿verdad? Por no cooperar, porque tenían un sistema en las fiestas patronales, en los pueblos. Así, en México, en toda Latinoamérica es muy popular esto, las fiestas patronales en una iglesia católica tienen le llaman un santo patrono, digamos de donde yo soy es el patrón Santiago y ahí hay fiestas. ¿Y qué pasa en esas fiestas? Pura idolatría, puro, puras cosas que le desagradan al Señor. Mucha borrachera, música. ¿Qué pasa cuando hay alcohol y vino en mujeres? Sexo. ¿Verdad? No lo digo esto yo para criticarlos, para condenarlos. Eso no es de Dios. Entonces estas personas cristianas que ya no querían participar porque ahí se consume alcohol, ¿verdad? Para hacer las fiestas,
los corrieron, inclusive a muchos los mataron. Están ahí, hasta hicieron una película en relación a eso. El Reynoso hace ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama la película. Ah, los matan, los matan. Buscas un search ahí hay muchos pastores que los han matado, los han colgado con machetes, los han matado, y ahorita en este momento hay muchas personas que están fuera. Ya el gobierno les ha ayudado, ¿verdad? Pero sobre todo es la iglesia la que tiene que pedir para que el Señor provea, ¿verdad? Orar unos por los otros. Aquí en Estados Unidos yo digo, ya la gente que no está a gusto aquí, yo digo, wow, es bien difícil aquí en Estados Unidos, en América, ser pobre, ser pobre, porque como te digo, $20 aquí que no es nada, en otro país es mucho dinero. Cuando yo estaba estudiando, recuerdo una vez en una clase, aquí en el colegio, ah, en ese tiempo, el país más pobre era Haití, según la ONU, y eran, si mal no recuerdo, $800 al año, el promedio de lo que gana una persona en todo el año en Haití. Entonces, hay personas que en una semana aquí se ganan lo que otra persona se gana en 5 años en otro lugar. En una semana te lo ganas aquí. Y el poder adquisitivo que tienes aquí en América compra mucho más de lo que tú compras en esos países. Yo cuando estaba en México este fin de semana, yo platicaba con mis hermanos. Yo no ganaba mal. Yo recuerdo que yo ganaba como 2,000, 2,300 pesos en ese tiempo, a principios de los 80. El mínimo eran 800 pesos. Yo ganaba un poquito más de 200, de dos mínimos. Y yo recuerdo que tenía que ahorrar 2 semanas de mi salario para comprarme un pantalón de calidad. Recuerdo un pantalón que Britannia, digamos como un Levi's, entonces que aquí valen que $30, $35, a $40. Yo recuerdo cuando yo vine aquí y agarré mi primer cheque, me compré, creo, si mal no recuerdo, 7 pantalones con una semana de trabajo. Hay cosas, dice uno, ¿cómo le hace la gente allá? Pues así como le hacemos nosotros, lo que pasa es que se nos olvida, ¿verdad? El poder adquisitivo en otros lugares para poderse comprar algo, ¿no? Y hay gente aquí que dice, uy, nomás gano 400, $500. Pues oye, estás ganando más que el 90% de toda la gente en todo el mundo. Con el mínimo aquí, con el mínimo aquí en Estados Unidos, estás ganando más que el 90% de toda la gente en todo el mundo. Pero no, a veces la gente siempre quiere más. Cuando la mirada está en las riquezas, fíjate, yo recuerdo, pues yo estuve ahí, una de las definiciones en relación al éxito, a que esa era la definición que a mí más me gustaba. El éxito, ¿cuál es el éxito? La realización progresiva de tus sueños. En la medida que tú tienes sueños y los vas cumpliendo, ese es el éxito. Y yo lo estuve viviendo por un periodo de tiempo, ¿verdad? No, pues yo quiero esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces va poniendo uno sus metas, las vas conquistando y ese es el éxito, ¿verdad? En el mundo, en el mundo. Recuerdo esta persona, llegué a conocer a esta persona que escribió este libro, porque escribió muchos libros, no personalmente, que yo lo haya conocido personalmente, pero ya cuando yo miré, de hecho cuando lo conocí, y yo digo, no hombre, pues este hombre es un avaro, no me pareció, porque él hablaba con mucha arrogancia, o sea, porque él tenía Rolls Royce, muchos, casas en muchos lugares del mundo, tenía un cisterna, un avión que valía millones de dólares. De hecho,
recuerdo que mencionó, dice, no, me regalaron $1,000,000 aquí, dicen, ah, eso nada más para el gasavión ahí, para el combustible de mi avión. Pero con una arrogancia que yo digo, wow. De hecho, cuando yo lo conocí, ahí yo digo, no, pues no, 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 no me gustaría ser esa persona. Era cuando yo le decía al Señor, Señor, si usted cree que, que mi alma se va a perder por buscar las cosas de este mundo, no lo permita. No lo permite, Dios no lo permitió, obviamente. ¿Verdad? Entonces, nunca es suficiente. Nunca es suficiente porque si ganas el mínimo, dices tú, ay, si yo ganara $50,000 al año. Hay gente que gana $50,000 al año. Y dice, ay, si me ganara 70,000, hay gente que gana 70,000. Si me ganara 100,000, hay gente que gana 100,000. Si me ganara $250,000, hay gente que gana. Yo recuerdo, fíjate, yo empecé aquí cuando yo llegué aquí ganando, yo ganaba un promedio de $180 a la semana. Y yo digo, si me pudiera ganar $500. Bueno, llegó un día que me gané $500. Si me pudiera ganar $1,000. Bueno, llegó un día donde me podía ganar $1,000. Llegó un tiempo donde yo recuerdo mi mejor año cuando estuve trabajando como obrero fue como de $70,000 al año. Es un poquito más de $1,000. Entonces era cuando yo tenía mis metas, digo, me voy a ganar $100,000. Y ahí, en la medida que yo tenía la mirada completamente en las cosas del mundo, fue ahí cuando yo perdí mi familia. Entonces, resulta que ya estando soltero, me gané los $100,000. Pero conocí mucha gente, no mucha, pero conocí varias personas que ganaban más de $1,000,000. No que fueran amigos míos, pero los conocí, platiqué con ellos y no eran felices. No eran felices. De hecho, yo platicaba con una persona, por ejemplo, él estuvo ahorrando, que él tiene negocio, y en su negocio él ahorró algo así como, ya no recuerdo, ciento y tantos mil dólares para el estudio de uno de sus hijos, para ir al colegio. Yo estaba quebrado, y por estar quebrado, de repente el gobierno tiene becas para la gente que está quebrada, y, y resulta que ya haciendo una comparación, recuerdo que él un día me dijo, dice, oye Luis, dice, fíjate que ah, se fueron, dice, más de $100,000 ya en los, no sé si eran los primeros 2 o 3 años del colegio. Y me dijo, dice, ¿sabes qué? No, dice, es mucho dinero lo que se gasta en el colegio, ya mejor lo voy a poner a que trabaje en mi negocio. Que no le iba mal, le iba bien. De hecho, su ingreso era algo así como de 3/4 de millón al año. Entonces, pues sí, o sea, si ya tienes una forma de ganar dinero, pues en realidad no está mal, aunque en el colegio mucha gente lo hace para ganar mucho más. Pero en todo caso es siempre para ganar más, más y más. Entonces, conoces personas, por ejemplo, en el real estate, porque yo trabajando, fue en el real estate donde me pude ganar los $100,000, trabajando como 3 meses. Entonces, pero fue ahí donde me llamó el Señor, ¿verdad? Entonces, yo miraba personas que se ganaban más o menos un promedio de $250,000 en 3 meses o en 2 meses. Entonces, hay dinero. Pero cuando observas a las personas lo que hacen, uno no es así. Uno no es así porque en todo caso es, o sea, comprendí que no puedes, no puedes, no puedes. O sea, si ya eres de una forma para ser como esta persona, yo digo, es que no me agrada ser como esta persona. Y te voy a compartir esto en relación. Estaba escuchando yo a Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger es la persona que más triunfó, por ejemplo, en el fisiculturismo en los años 70. Hay un concurso que le llaman Mister Universo en relación a los músculos en fisiculturismo. Y dentro de los que ganan, hacen un Mister Olympia. Pues bueno, él lo ganó 5 veces. Y esto es parte del éxito en el mundo. Ah, porque él fue exitoso poniendo por obra lo que han enseñado muchas de estas personas que enseñan el éxito en el mundo. Una de las personas que enseñó esto fue Nietzsche en el siglo XIX, que Hitler, de alguna forma él inspiró a Hitler para, para llegar a ser lo que Hitler hizo. Entonces todo esto se infiltró en la iglesia. Entonces, una de las cosas, fíjate nomás para que veas hasta dónde se llega. Estaba yo mirando la semana pasada algo en relación a de que cuando él triunfó en el fisiculturismo, Arnold Schwarzenegger, dice, yo no puedo dejar que nada negativo me entre a mi mente. Pues resulta que estaba por competir el quinto, porque él nada más compitió 5, llegó un punto donde se retiró. El quinto para ser campeón Mister Olympia, que fue por ahí como en los 75, 76, por ahí. Entonces le llama a su mamá, ¿sabes qué, hijo? Se murió tu papá. Y ¿sabes qué, mamá? Yo ahorita estoy bien ocupado, no puedo ir, yo no puedo dejar que nada negativo entre a mi mente. Esto es así, no puedo hacer nada ya, mi papá ya se murió, ¿verdad? Nada puedo hacer y yo necesito ahorita que me des mi espacio, porque estoy bien enfocado para ganar mi quinto título. A eso se llega cuando se tiene el enfoque en ser ganador. La gente no se da cuenta, no se da cuenta. Porque, o sea, tienes la mirada, y esto es así, un hombre no puede poner la mirada en 2 cosas. Una mujer te puede hacer 10 cosas a la vez. Le puede estar dando de comer a un niño, puede estar cocinando, puede estar escuchando la novela, a lo mejor hablando por teléfono. Un hombre no. Un hombre solamente puede estar teniendo la mirada en algo. Ahí es donde las mujeres no entienden esas cosas. O sea, a mí dime una cosa, esto y esto lo hago, pero no, eso de hacer esto y esto a la vez, no, no funciona así. Yo no lo puedo hacer, tú sí, yo no. Entonces, cuando un hombre se enfoca en el éxito, tiene una pareja y a veces ya la pareja dice, no, pues me ama, me quiere, pero si está enfocado en hacer dinero, no te va a dedicar el tiempo, porque su enfoque, vas a tener cosas, pero no vas a tener. ¿Por qué? Porque está enfocado en el dinero. Cuando tiene el enfoque en ti, te va a hartar, te va a hartar, porque nomás anda pensando, si anda nada más pensando en ti, llega un punto donde te harta una persona. Mi amor, mi corazón, mi dulzura, mi reina, mi chulis, la quiere mucho a mi amor. Eso le agrada a la mujer, pero llega un punto donde te hastea. Ya, lárgate, ya déjame en paz, pues, o sea, eso hastea también. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Ya cuando empieza a hastear, se ignora. ¿Cómo que ya no me ha dicho? ¿Verdad? Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces un hombre, para llegar ahí, al éxito, tiene que renunciar a muchas de las cosas. Y no se llena. O sea, ya cumpliste un sueño, tienes que tener ya otro. Y otro, ok. Una casa, ok. Te compras una casa. La cosa es que ya después quieres una casa nueva, ok, te la compras. Te compras una casa nueva, ahora quieres otra. O sea, cuando sales de vacaciones, ya sea en la montaña, ya sea, qué sé yo, en Las Vegas, ya que, qué sé yo, en el mar, con vista al mar. Ya después, ya no son 2 casas. A lo mejor no, pues vámonos a Europa, ¿verdad? Ya ahorita se da donde tú puedes comprar un share, en donde si tú estás pagando una mensualidad, tú tienes acceso a quedarte en un hotel, y esos hoteles están en varias partes del mundo. Entonces, no, pues ahora me voy para Roma.
¿verdad? Y lo planeas. Hay gente que hace eso, pero ahí no para. A los hombres les encantan los carros, ¿verdad? Tienes tu Mercedes, al rato quieres un Lamborghini, o sea, no para, no para. Te traen las buenas nuevas. ¿Quién va a escuchar de Dios cuando todo te está yendo bien? No funciona, no funciona así. Pero es en la medida, pero como para todo y para Dios todo es posible, es en la medida que cuando esta persona pierde, a veces pierde todo, o a veces pierde la salud, o a veces esta persona pierde un familiar, o a veces esta persona pierde su familia. Algo, siempre tiene que haber algo en donde esa persona es humillada, es humillada. Y es ahí cuando Dios nos llama, ahí, cuando estamos caídos, te llama, hijo mío, sígueme. Porque ahí no hay altivez, no hay soberbia, no hay orgullo. O sea, ¿cuál orgullo? Si tú estudias, por ejemplo, porque yo leí muchas biografías, por ejemplo, la de Howard Hughes, era un hombre súper adinerado, anduvo con muchas de las mujeres más hermosas de su época, pero era infeliz. De repente hasta para abrir una puerta, uy, me voy a llenar de bacterias. Hay una enfermedad, hay algo psicológico que te causa una enfermedad que ni siquiera puedes tocar algo. Mira, se hizo una película, la hizo Leonardo DiCaprio, El Aviador. Es algo en una película, la biografía de Howard Hughes, y fíjate cómo ah, cómo murió él. Entonces, tú piensas que una persona que porque tiene dinero es más feliz. No es así, no es así. O piensas, a veces es en lo físico, piensas que porque, ay, cuando esté flaquita, entonces no va. No es así, no es así. La verdadera felicidad tiene que ver con recibir el Espíritu Santo para que te dé una paz que este mundo, o sea, es una paz sobrenatural. Voy a hacer un video nada más en eso, aunque sea cortito, cómo lo describe Pablo en relación a esa paz que Dios te da, ese gozo que no lo sabes explicar, porque ¿cómo lo vas a explicar? O sea, es sobrenatural. Salmo 72:13. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Salmo 107:41. Pero al pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica sus familias como un rebaño. Salmo 109:31. Porque Él está a la diestra del pobre para salvarlo de los que juzgan su alma. Salmo 112:9. Con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquí está hablando de la humildad, ¿verdad? Pero hay gente que se enfoca en y no mira, no estudia Lucas. ¿Verdad? Hermano, aquí no está hablando dice pobres en espíritu, está hablando de la humildad, sí, sí es cierto. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo 11:5. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Mateo 19:21. El que tiene oído, dice Jesús, el que tiene oído, que oiga. ¿Quién es el que oye? Los pobres de espíritu, los pobres. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, Mateo 19:21, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Fíjate, para mí en lo personal, un versículo me basta, y por lo menos vas a encontrar dos, pero para mí un versículo me basta para aclarar algo.
No, Dios quiere que seas rico. Dios quiere que tengas todas las riquezas aquí. Dios quiere, espérame. Jesús dice en Mateo 19:21, viene una persona, le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice, bueno, guarda los mandamientos, Señor, yo los guardo desde que soy joven. Le dice, te falta una cosa. En uno le dice, te falta una cosa. Aquí dice, si quieres ser perfecto, dependiendo de quién lo diga. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos. Y ve y sígueme. Así como a los levitas no le den nada. Yo soy su heredad. Esa es la satisfacción más grande que te pueda pasar a ti. Que Dios sea tu heredad. Lucas 4:18. El Espíritu llega Jesús a una sinagoga, agarra el pergamino, agarra el libro de Isaías, está profetizado, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. A los pobres de espíritu, a los pobres que no tienen nada, para proclamar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los que están cautivos? Todos cautivos en el pecado por Satanás y sus demonios. Y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que no entienden la palabra, los que no conocen al Señor. Y para poner en libertad a los oprimidos. ¿Por quién? Por los demonios. Lucas 6:20-26. Otra lectura en relación a la pobreza, fíjate bien. Volviendo su vista, Jesús hablando a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Cuando habla con la persona que no lo quiso seguir, que tenía muchos bienes, si tú le sigues leyendo, le dice Pedro, Señor. O sea, primero dijeron, hasta ellos, hasta no. Pues está difícil entrar en el reino de los cielos, porque Jesús les da un ejemplo. Es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Dicen los discípulos, está difícil. Tienes que entender, en Deuteronomio, en la ley, dice el Señor, cumplan los 10 mandamientos. Si los cumplen, vas a ser bendecido tú, tus hijos, tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación y todo lo que tienes. Pero si no cumplen los mandamientos, maldito serás tú, tus hijos, tus nietos, tercera, cuarta generación y todo lo que tienes. Entonces una forma de prosperidad era una forma de que la persona estaba caminando con el Señor. La cosa es que ya después Pablo viene y explica todo eso. Eso nada más la ley fue dada para mirar que nadie la puede cumplir porque es espiritual. Entonces precisamente porque nadie la puede cumplir, precisamente que para eso vino Jesús. Entonces viene Jesús, Él muere por nosotros para darnos su Santo Espíritu y poder cumplir la ley. Porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Pero ¿a quién se la da? A los pobres, a los pobres. Entonces le dice Pedro, ok Señor, nosotros dejamos todo para nosotros, que yo les aseguro que en esta vida y en la otra van a recibir 100 veces más. Dice, ya ver hermano, aquí está. Entonces quiere decir que Pedro recibió 100 veces más aquí. Él tenía una barca, ahí menciona que él tenía una barca para pescar, lo dejó todo. Entonces quiere decir que llegó a tener 100 barcas. Encuéntrame en el Nuevo Testamento las riquezas de Pedro o de alguno de los discípulos. Pero en el Nuevo Testamento te puedo enseñar muchas riquezas que tienen que ver con el Espíritu Santo, y lo dice Pablo, y lo dice Pedro, y lo dice Juan, y lo dice Santiago. Las verdaderas riquezas que nosotros obtenemos en este mundo son las que da el Espíritu. Y ahorita te las voy a leer.
Bienaventurados sois cuando los hombres los aborrecen, os apartan de sí, os colman de insultos, desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de vosotros, los profetas fueron pobres todos, pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora ríes, porque se lamentarán y llorarán. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los fariseos, a los falsos profetas. Si tú miras en las siete trompetas del Apocalipsis hay cuatro trompetas, hay sufrimiento, pasan muchas cosas en la tribulación y en la ira de Dios. Después viene la ira de Dios y dice, ay, viene un ángel y dice, ay, de los que están ahí cuando se toquen las últimas tres trompetas. Aquí tiene que ver con ese, ay, de esas personas. ¿Por qué? Porque no se arrepentían, no se arrepentían. Entonces es necesario dejar todo para seguir a Jesús. Lucas 7:22, y respondiendo él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio, a los pobres en espíritu y a los pobres, pobres. Se puede ir con una persona que tiene riquezas, llevarle las buenas nuevas. Tiene riquezas, pero a lo mejor es pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque a lo mejor está siendo quebrantado, porque a lo mejor lo dejó su esposa, a lo mejor perdió su familia, a lo mejor está quebrantado y necesita del Señor. Es necesario llevarles el evangelio a todos. A lo mejor se va a morir, a lo mejor tiene una enfermedad terminal. Dios llama de muchas formas. Lucas 16:19-31. Para que veas cómo hay un ejemplo aquí. Jesús nos instruye, ahí está todo. Ahí está todo. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, haciendo saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces, ¿dónde está el Hades? Aquí. ¿En dónde está el paraíso? Se puede ver. Nosotros no lo podemos ver porque tenemos que morir. Ah, porque lo puede ver, fíjate. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo pues entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Escucharon a Jesús, fíjate, Jesús permitió que Lázaro muriera. Viene Jesús, lo resucita, y ahí mismo, estando personas, en lugar de entregarle su vida, de creer que Jesús era el Mesías, ahí van, porque los fariseos andaban buscando a Jesús para matarlo. Entonces uno de ellos van y le dice: Fíjate que este Jesús ya hasta resucitó a Lázaro. Y después Jesús viene, y porque estaba afuera en Betania, donde vivía, entonces fue a comer a una de la casa de uno de los fariseos, y estando con Lázaro,
cuando la mujer fue cuando la mujer lo ungió, una semana antes de que lo entregaran. Ahí lo miraron y hasta querían matar también a Lázaro, fíjate. No creyeron, ¿por qué? Porque decían, no, estos son paleros ahí. Por ejemplo, allá en México hacen muchas, le llaman tranzas, en México hacen muchas tranzas, entonces lo que hacen ahí, como el de la bolita, ¿verdad? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Y de repente ah, viene una persona y dice, a ver, 50, que la bolita ahí está y gana. Y se lleva 500, $800 y dice, no, pues está bien fácil, pero ese es el palero. Están trabajando en pareja. Entonces ya cuando vienes tú dices, déjame ver 100, ahí está y no está. ¿Por qué? Porque pues, dicen, te transean. Entonces los fariseos no creyeron, pensaban que no creyeron. Entonces, como dice aquí, tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Y él dijo, no, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos, entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham les contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. ¿Qué estamos haciendo? Llevamos la palabra y no nos creen, no nos creen. El que lleva la palabra es profeta, porque estás llevando la palabra de Dios. Ahí mismo en las bienaventuranzas lo dice, en Mateo. Antes Jesús le hablaba a las personas para que llevaban un mensaje a sus profetas. Cuando tú llevas la palabra, estás ejerciendo, ah, estás ejerciendo ese trabajo. Ya está escrito, lo estás llevando a... ¿Quiénes son los profetas? A los que enseñan la palabra, los que llevan las buenas nuevas, todo eso tiene que ver con la profecía. Ya cuando el Señor le da exclusivamente un mensaje a una persona, ya ese es ese puede decir, ¿cómo se dice? Ese es el, el vigilante o el profeta, o sea, pero exclusivamente, y el Señor habla a través de esa persona de vez en cuando, da uno o dos mensajes, o sea, no es muy seguido que está hablando a través del profeta, pero cuando tú llevas el mensaje, fíjate, si estudias ahí las bienaventuranzas en Mateo, ahí menciona cómo el que lleva la palabra está llevando el mensaje de buenas nuevas y dice, gócense si los persiguen por causa de mí, porque a los profetas que fueron antes que ustedes también los persiguieron. Juan 13:29, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Es necesario que los siervos de Dios, así en la medida que reciben ofrendas, que reciben dinero de la iglesia, también de ahí dar a los que necesitan, ¿verdad? Literalmente, pero sobre todo es llevar el pan de vida. ¿Y cuál es el pan de vida? Jesús, el Evangelio. Ese es el pan de vida, el verdadero pan que tenemos que dar. Romanos 15:26, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Todas las personas que querían ser discípulos del Señor tenían que vender, si tenían propiedades, venderlas. Ananías la vendió y se quedó con la mitad. ¿Qué le dijo Pedro? ¿En cuánto vendiste la propiedad? Tanto. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, está mintiendo. Ananías, ¿en tanto vendiste la propiedad? Sí. ¿Por qué le mientes a Dios? ¿No pudiste haber vendido tu terreno y quedarte con todo? O sea, para poder seguir al Señor, no puedes tener propiedades para ser discípulo de Dios. Lo dice Él. ¿Qué le dice al que tenía mucho dinero? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y da a los pobres y luego sígueme. Y él se fue. Le dice Pedro, Señor, nosotros dejamos todo. Dejaron todo. Cuando los encontró a los hermanos, estaban tejiendo las redes, les dijo Jesús, síganme. Y dejaron todo y lo siguieron. Cuando viene,
Cuando viene ¿cómo se llama esta persona que andaba con Pablo? Vendió un terreno y lo que vendió de esa propiedad vino y lo trajo a los pies de el que anduvo predicando el evangelio con Pablo, ahorita no recuerdo su nombre, dejó también ahí el dinero. Entonces, para ser siervo de Dios, Dios no cambia. Dice el Señor, yo soy tu heredad. Yo soy tu heredad. Eso todavía aplica, que viene siendo a la tribu de Leví. ¿Quién es la tribu de Leví? Todo el que trabaja para el reino de Dios. Todos, no nada más los evangelistas y los pastores y los maestros, todos. Porque Dios te llama y cada persona sabe porque el Señor te dice qué es lo que quiere que hagas. Primera de Corintios 13:3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Si una persona da todo lo que tiene, pero no recibe el Espíritu Santo, es por eso que no tiene amor, nada es. Entonces es necesario recibir a Jesús como su Salvador, ser sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo el que nos anima, nos ayuda para llevar las buenas nuevas, porque Él es amor. Segunda de Corintios 6 del 1 al 10, yo nada más te voy a leer el 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, fíjate, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cómo una persona pobre va a enriquecer a otra persona? Lo dice Pablo, lo dice en Apocalipsis, ahorita te lo voy a leer. Como pobres nosotros somos, como pobres, pero en realidad no estamos pobres, pero enriqueciendo a muchos, como con la palabra de Dios, con el Evangelio, con las buenas nuevas, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Eso es lo que tienen los siervos de Dios. Segunda de Corintios 8:2, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, hablando de Jesús, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Segunda de Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, estando Él en el cielo, se hizo hombre, dejó todo, porque no se aferró, dice Pablo. Siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaréis a ser ricos espiritualmente. Segunda de Corintios 9:9, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. ¿A quién le da Dios? Tenga mi hijo, tenga mi hijo, tenga mi hijo. A los pobres. Fíjate, déjame hacer una pausa aquí. A la carne, esto es a todos, a mí también, cuando andaba en el mundo, pues me llamaban las cosas del mundo. ¿Para qué quiere uno el dinero? Para la vanidad, o sea, carros, casas, es para la familia, para darle a la familia deleites, ¿verdad? Porque un hombre difícilmente va a trabajar para sí mismo nada más para tener el dinero, no, es porque quiere, ya sea que quiere sentirse importante o quiera comprarse algo, pero eventualmente ¿para qué? Si un carro te lleva de un lugar a otro, ¿por qué un carro más bonito? ¿Por qué un carro más caro? Es orgullo, es vanidad, en realidad. O sea, si te lleva de un lugar a otro, da lo mismo. O sea, si corren, no, hermano, es que no es lo mismo que sea de 8, de 12 o de 10 cilindros. O sea, corre más rápido, ok, pero te llevan. O sea, si te fijas, todo es vanidad. Entonces, ¿qué hace el dinero? Te da poder. En realidad eso es lo que busca la carne, poder. ¿Quién busca poder? Satanás. Entonces es por eso que hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Cuando tú buscas el poder, buscas lo que Satanás te dice. Si tú para ser hijo de Dios, te tienes que desprender de todo para ser hijo de Dios. Y esto es lo bonito, que cuando buscas a Dios, te da todo. Pero no para que tú te enorgullezcas, sino para darle a Él la gloria, porque para eso vino Jesús. Santiago 2:5, hermanos míos amados, escuchad,
¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Entonces, para tener fe es necesario ser pobre. Entonces, si tú no tienes fe, pídele fe al Señor y sométete a Él. Padre mío, ayúdeme a yo tener confianza en usted y no en las cosas del mundo. Porque fíjate, el dinero a mucha gente le da la seguridad. O sea, imagínate, yo tengo un negocio, me da $500,000 al año. Entonces, el negocio, vamos a decir que son mis esclavos, ¿verdad? El negocio, el dinero que yo tengo trabajando ahí. Entonces, yo tengo esa seguridad, mi confianza está en el dinero, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, si te fijas, no necesito de Dios porque tengo dinero, tengo de qué mantenerme, ¿verdad? Ya cuando vienen las cosas difíciles que el dinero no puede comprar, como una enfermedad, como una familia, como una, ¿verdad? Por ahí yo miro ahí de repente, el dinero te da para comprar una casa, pero no un hogar. El dinero te da para comprar. Las prostitutas trabajan por dinero, no porque les guste. ¿Verdad? Porque lo hacen por el dinero. Unas por necesidad, otras porque les encanta el dinero. ¿Verdad? Y es una forma fácil de juntar, de ganar dinero. Se tiende muchas veces a condenar a una persona que trabaja de eso, pero si te fijas, para Dios, el hecho de que tengas un trabajo donde andas buscando el dinero es lo mismo. Prostitutos y prostitutas, ¿por qué? Porque andan buscando el dinero, buscando todo lo que no es de Dios. Entonces es poder lo que busca la gente. Hermanos míos amados, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe. Entonces, cuando tú tienes fe, esto es lo bonito. Esto es lo bonito, esto es lo que no entiende la mayoría de la gente, que cuando tú tienes fe y te rindes al Señor, te da esa paz, ese gozo, esa paciencia, que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo que el dinero no puede comprar. No te lo puede dar el dinero, no te lo da, no te lo da. Está una persona, tiene su familia, cristianos, nacieron de nuevo. Le dice a su esposo, ya me voy, mi amor, me voy a trabajar, Dios me lo bendiga, Dios lo acompañe. Se va el esposo, va en un tren, se estrella el tren, choca, muere esta persona. Toda la iglesia empieza a orar por esta familia, ¿verdad? Porque ya hay viuda y hay hijos de por medio. Entonces viene el pastor, ¿verdad? Y hace un video y le dice, pastor, dice, yo sé lo que pasó, yo amo a mi esposo, sé lo que pasó, o sea, sé lo que pasó, murió mi esposo, ya no está aquí, o sea, dice, pero tengo una paz, dice, no sé, dice, me da miedo, o sea, que hasta la misma gente pueda pensar que yo no amaba a mi esposo, dice, hay una paz que yo tengo, dice, que no se la puedo explicar. Ahora el pastor le entendía porque él también, obviamente, ¿verdad? Él sabe de esa paz, le explica a Pablo. Es el próximo video que voy a hacer en relación solamente a la paz y al gozo que Dios nos da. Es sobrenatural, es sobrenatural. Entonces, si de alguna forma el dinero que te da libertad, te da para lujos, te da para que te sientas bien, lo que te da el Espíritu es mucho mejor todavía, mucho mejor. Entonces, ¿por qué no buscar las cosas espirituales? ¿Por qué no lo hace la gente? Porque no cree. Y ese es el problema. Si no crees, no eres hijo de Dios, porque no has creído, no has creído. Apocalipsis 3:17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Eso es una persona que tiene confianza en las riquezas. No lo digo yo, no lo digo yo, ahí está, Apocalipsis 3:17. Ahora, Apocalipsis 2:9, ¿qué te estaba leyendo yo ahorita?
en relación al cómo una persona pobre le puede dar riquezas a otra persona. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Apocalipsis 2:9. Pero tú eres rico. Tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces yo te digo algo, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, si tú andas buscando las riquezas, si tú sigues al Señor, adelante, comparte el pan de vida, porque es necesario compartir el Evangelio todos, todos. No pongas pretexto de que yo no sé hablar, yo no sé esto, todos, todos, todos debemos llevar las buenas nuevas. Ese es el pan de vida. Si Dios no escucha tus oraciones es porque a lo mejor no estás compartiendo el Evangelio. Mira Isaías 58. Si tú oras, si tú vas a todos los servicios, te estás llenando de la palabra, estás platicando con el Señor, pero no estás llevando pan a la viuda, al pobre, Dios no te escucha. Míralo. ¿Quién es la viuda? ¿Quién es el pobre? El que no tiene a Dios. Perdón, el huérfano, el que no tiene al Padre. El forastero. Nosotros estamos aquí, somos peregrinos. Entonces hay mucho pueblo de Dios, vamos a llevarles la palabra. ¿Qué les llevamos? No les llevamos los 10 mandamientos. No les decimos, les llevamos las buenas nuevas. Dios te ama tanto así que se hizo hombre y murió por tus pecados. Reconócete pecador para que Él te limpie. Reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y de que Él llevó tus iniquidades en la cruz, pero no quedó en la cruz. Él resucitó y así como Él resucitó, también te resucita a ti. Arrepiéntete de tu vida pecaminosa y dile, explícale, todos somos pecadores, todos. Entonces es necesario que todos nos hayamos arrepentido. Padre mío, perdóneme porque soy pecador. Le doy gracias por su Hijo amado que llevó sus iniquidades en la cruz. Le pido, Padre mío, que me guíe, que me dé un corazón nuevo para servirle y hacer su voluntad. Y ayúdeme a dejar las cosas de este mundo. Mi anhelo es seguirlo solamente a usted. Me llaman las cosas del mundo, usted también lo dijo, Padre, yo no puedo, solo, ayúdeme, ayúdeme. Deme su Santo Espíritu para hacer su voluntad. Y Él lo hace. Y Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. Jesús lo dijo. Jesús no miente. El que me ama, cumpla mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Ama a tu prójimo. ¿Ya estás amando a Dios? El que me ama, si ya lo amas, si ya lo reconoces como tu Salvador, ok, ama a tu prójimo. Ok, Señor. Entonces tú viene a alguien, te ofende, agachas la cabeza, pides por esa persona, Padre mío, bendiga a esta persona, yo lo perdono o yo la perdono. Pide por esa persona, Él mira tu corazón, te sella con su Santo Espíritu y ese amor que Él da, Él cada vez te va llenando para que demos fruto. Y hay gente que simplemente cuando está ahí, no es la persona, es Dios, es la persona llena del Espíritu Santo que tiene tanto amor que con su sola presencia, hay gente que hasta llora. Hay gente que hasta llora, pero no es la persona. Es la llenura del Espíritu, de ese amor que irradia de esa persona. Necesitamos nosotros anhelar. El Espíritu Santo, el Espíritu es el mismo, para que irradie de nosotros ese amor, para tener esa paciencia, para tener ese dominio propio, pero solamente a través del Espíritu.
¿ok? Dios me los bendiga y que la paz de Dios sobreabunde en ustedes. Dios les bendiga.